Paraguay esconde un secreto fascinante. Además del español y el guaraní, hay un idioma que muy pocos conocen. ¿Te atreves a descubrir cuál es? Hoy te lo revelo. Quédate hasta el final del vídeo porque en alguna parte también te enseñaré 7 expresiones que debes conocer para entender más a los paraguayos. Entonces, empecemos. Mi nombre es Sandra Villalba y este espacio está creado para estudiantes de español y amantes de la cultura hispanoamericana como tú, que buscan perfeccionar sus conocimientos e impulsar su español. Quizás no lo sabías, pero en Paraguay se habla una lengua indígena, el guaraní, que es la segunda lengua oficial del país y hablada por la mayoría de los paraguayos. Según el filólogo paraguayo David Galeano Olivera, cuando América fue descubierta, existían alrededor de 1000 lenguas nativas. Hoy, ese número se ha reducido drásticamente a solo 250, lo que significa que el 75% de esas lenguas han desaparecido. Lo más sorprendente es que entre las lenguas nativas que sobreviven actualmente, el guaraní se destaca como la más reconocida a nivel mundial, seguida por el quechua, el aymara y el mapuche. El guaraní está presente en casi todos los aspectos de la vida, ya que es el idioma de confianza de los paraguayos. En el trabajo, en la escuela, en las calles en compañía de un tereré. Por si no sabes qué es el tereré, te dejo abajo de la descripción del video un video donde te explico exactamente de qué se trata. Pero antes termina de ver este video porque todavía no te he revelado el tercer idioma secreto del Paraguay. Hasta ahora ya sabes que en Paraguay hay 2 idiomas oficiales. Y quizás pienses que como extranjero, con solo saber el español te bastará para comunicarte muy bien allí. Sin embargo, además de considerar aprender el guaraní, ¿qué pensarías si te dijera que también deberías conocer un tercer idioma? ¿Sabes de qué se trata? Precisamente se tratará del yopara. Sí, el yopara. Te aseguro que en esta parte del vídeo te preguntarás, ¿pero qué es eso? Nunca antes lo había oído en mi vida. Básicamente se trata de la alternancia que hacen los hablantes entre el guaraní y el castellano, la conversación diaria. Pero, ¿cómo podemos percibir esa alternancia en el habla? Aquí me gustaría compartirte una explicación visual y muy precisa que nos ofrece el lingüista David Galeano Olivera. David cuenta que al preguntar a un campesino paraguayo qué es el yopara, este le respondió comparándolo con lo que hacía en su tierra de cultivo. El ñemutí yopara, que significa cultivo alternado. El campesino explicó que en su campo siembra una línea de mandioca o yuca, luego una de maíz, de mandioca, de maíz, y así sucesivamente. De la misma manera, cuando alguien habla en yopara, puede comenzar una frase en guaraní, luego pasar al español y alternar entre ambos idiomas tal como se alternan los cultivos en la tierra. La comparación es sumamente ilustrativa. Así como el ñemutí yopara en el campo permite aprovechar mejor el terreno y obtener una cosecha rica y diversa, el yopara en el habla cotidiana permite a los paraguayos expresarse con mayor flexibilidad, capturando matices que tal vez serían difíciles de alcanzar utilizando solo uno de los 2 idiomas. El yopara es ampliamente hablado en todo el territorio del Paraguay, tanto así que se ha denominado como una tercera lengua. Pero me preguntarás, ¿cuál es el origen del yopara? Esta tercera lengua, por así llamarla, ya se manifestaba desde el siglo XVIII. Y con el tiempo, hasta hoy, se ha ido acentuando. A esta variedad lingüística se la ha llamado mezcla híbrida, hispano-guaraní y lengua mixta. Su origen se remonta a la historia de contacto entre 2 lenguas durante y después de la colonización española. Cuando los españoles llegaron a la región que hoy es Paraguay, encontraron a los guaraníes, un pueblo indígena con una cultura y una lengua bien establecidas. Aunque los españoles impusieron su idioma en muchos territorios colonizados, en Paraguay, el guaraní logró sobrevivir debido a su resistencia cultural y a un número relativamente pequeño de colonizadores. También, las uniones entre españoles y guaraníes fueron muy comunes, que dieron lugar a una población mestiza que aprendió tanto el español de los padres como el guaraní de las madres, el idioma del corazón.
mientras que el español era utilizado en asuntos oficiales y en la educación. Otra cosa que ayudó a esta fusión de idiomas fue el papel de los jesuitas, que llegaron a Paraguay en los siglos XVII y XVIII. Jugaron un papel fundamental en la preservación del guaraní. Establecieron reducciones, o sea, comunidades indígenas donde la evangelización y la educación se realizaban exclusivamente en guaraní. Esta estrategia no solo ayudó a mantener viva la lengua, sino que también creó una barrera lingüística que protegía a los guaraníes de la influencia directa de los colonizadores españoles. Con el tiempo, a medida que el español se fue consolidando como lengua de poder y prestigio, surgió el yopara, una mezcla que refleja la convivencia diaria de ambas lenguas. El uso del yopara, como ya te he mencionado anteriormente, es común en la vida cotidiana de muchos paraguayos, especialmente en las zonas urbanas, donde la influencia del español es mucho más fuerte. Pero, ¿cómo suena el yopara? Imagina que dos amigos están hablando entre sí. Uno comienza a hablarle al otro en guaraní, porque le quiere transmitir una idea que está muy arraigada en su cultura. Pero luego, sin pensarlo demasiado, salta al español, o sea, al castellano, porque encuentra una frase en ese idioma que expresa mejor lo que está sintiendo o pensando en ese momento. Así, el yopara no solo es un simple cambio de códigos, sino una forma que refleja la realidad bicultural y bilingüe en la que muchos paraguayos viven. Vamos a ver un ejemplo. Pero antes, si todavía no te has suscrito a mi canal, dale clic a la ventanita de suscribirse, activa la campanita de las notificaciones para no perderte ningún video que tengo guardado para ti. Continuando, veamos el siguiente diálogo que es muy común en Paraguay. Buen día. Va, te comes, Sandra. Hola Pablo, ¿todo bien y vos? Y acá con mucha sella. ¿Ula eres? Ay, se me terminó la hierba. O papi con la hija, Hana de yoga. Sí, ya. Y de paso hablamos. Oh, Ima. Lo interesante del yopara es que no sigue reglas estrictas. No hay un patrón fijo sobre cuándo cambiar de un idioma a otro. Los hablantes lo hacen de forma totalmente natural, según les fluya en la conversación. Y es precisamente esa fluidez la que hace que el yopara sea tan auténtico y representativo. Tanto que incluso esta forma de hablar ha aparecido en películas paraguayas, como por ejemplo en una película llamada Orsay, donde una familia habla así. Fíjate bien. ¿Hablaste con tu hermano? Sí, hablé. Me dijo que venía. Julieta. Ella pues, vea. ¿Qué pues se me ¿Por qué estás ahí con ella en la cancha? No sé, no creo. No sé si te has fijado, pero en las preguntas se destaca una palabra muy singular. Pico. Y no es el pico de un pájaro ni nada. Es la partícula de pregunta en guaraní que sería para los hispanohablantes un signo de interrogación. Interesante, ¿no es cierto? Y ahora ha llegado el momento de enseñarte 7 expresiones en guaraní que te pueden servir muchísimo para comprender un poquito más cuando en Paraguay te hablen en yopara. Pero antes, tengo una gran noticia que compartir contigo. Estoy muy emocionada de anunciar una oportunidad increíble para ti. Ahora puedes unirte como miembro exclusivo de Impulsa tu Español y recibir insignias especiales diseñadas solo para ti. Estas insignias no solo te harán destacar en los comentarios, sino que también me permitirán identificar y responder a tus comentarios de manera más rápida y personalizada. Lo mejor de todo es que tiene un costo muy accesible. Así que es la forma sencilla de mostrar tu apoyo y ayudarme a seguir creando contenido que tanto disfrutas. Cada aporte cuenta y hace una gran diferencia. Gracias por ser parte de esta comunidad y espero ver tu insignia brillando en los comentarios. Entonces, vamos a ver las 7 expresiones. En Paraguay no solo se dice tengo hambre, sino también se dice llevaré a. Llevaré a. Voy a comprarme una empanada. En Paraguay no solo se dice Dios mío, sino también se dice ñande yara. No me lo puedo creer. Ñande yara, dejé otra vez mi celular en casa. En Paraguay no se dice ok, sino se dice oima. ¿Vamos a salir a caminar por la ciudad? Oima.
En Paraguay no solo se dice por favor o se puede, sino también se dice Picatupio. ¿Puedes prestarme un virome, Picatupio? En Paraguay no solo se dice no tengo dinero, sino también se dice Yesowe. Quiero ir a las playas de Brasil, pero ahora Yesowe. En Paraguay no se dice oh, sino se dice ea. Ea, ¿dónde están mis llaves? Y en Paraguay no solo se dice estoy harto, me vas a matar o me va a matar, sino también se dice Sheyukata. Sheyukata este calor. Espero que la próxima vez que te hablen en Paraguay puedas descifrar más de lo que te están queriendo decir. ¿Hay más expresiones en guaraní que hayas oído alguna vez? Compárteme en los comentarios que te estaré leyendo. Nos vemos pronto. Yayo Bebé.